Saludos amigos, hoy les traigo más leyendas, mitos y curiosidades del metro de la Ciudad de México. Empezaré por contar algunas leyendas. Empecemos. Estación Barranca del Muerto. Después de contar esta leyenda, muy probablemente te queden muy pocas ganas de volverte a quedar dormido dentro de un vagón. Se cuenta que hace muchos años un pasajero se quedó dormido en el último tren de la línea 7, la que va del Rosario a Barranca del Muerto, una estación conocida por su gran profundidad. Y despierta durante la madrugada, cuando el tren avanza y solo ve el letrero del andén que dice Barranca del Muerto. Se asustó al ver cómo la luz del túnel se hace más pequeña y desaparece, y a medida que el tren se adentra en el túnel, hace cambio de vía y se apaga la luz. El vagón queda envuelto en las penumbras y el perturbador silencio del túnel del metro. El hombre prendió su encendedor y suspiró aliviado al ver que no estaba solo, pues un vagabundo dormía en el otro extremo del vagón. Buscando compañía, lo despertó y comenzaron a buscar auxilio. O al menos, hasta que algo o alguien aterrizó en el techo del vagón y caminó por él, hasta meterse por una ventana. Acto seguido, el vagabundo comenzó a gritarle insultos pensando que era el conductor o algún empleado del sistema de transporte, y le recriminó que por qué los asustaba así. Al ver al vagabundo, el ser misterioso se abalanzó sobre él. La luz del encendedor le permitió al primer usuario ver que el ser estaba mordiéndole el cuello al vagabundo, y se acercó un poco más para mirar la escena, pero no contaba con lo que vio. El atacante era delgado, de 2 metros de altura, piel de un color amarillento, ojos rojos brillantes, garras huesudas y alargadas. Y su rostro era similar al de un murciélago. El ser lo miró con furia, soltó al vagabundo y lanzó un chillido mostrando sus afilados colmillos. El pasajero escapó saltando por una ventana del vagón, y corrió como alma que lleva el diablo hasta que llegó a la luz del andén, sin dejar de escuchar los chillidos inhumanos del ser tras él. Cuando logró llegar al andén, subió y con horror pudo sentir que la criatura lo sujetaba de la pierna derecha. Un horror que lo llevó a desmayarse. Al volver en sí, despertó en un hospital y narró su testimonio a las autoridades, que indudablemente no creyeron en su historia. Desde entonces, el pasajero evita subirse al metro, pasar cerca de las coladeras o los respiraderos del sistema de transporte. Y ahora sabe, por qué los vagones del metro siempre son limpiados al final de cada recorrido. Hay un vídeo que circula por la internet en el cual empleados del metro, a plena madrugada oyen extraños ruidos y gritos que provenían de la estación Tacubaya. Tal estación se encuentra en la misma que el Rosario y Barranca del Muerto. ¿Será coincidencia? Esta es una leyenda de la línea 2, entre las estaciones Panteones y Cuatro Caminos. Esto sucedió hace algunos años y este evento me fue contado por una señora que trabajó durante breve tiempo en el metro. Esta persona dentro de esta historia será llamada Lupita. Lupita era una recién egresada del IPN, Instituto Politécnico Nacional. Durante los años 80, la joven tenía familia trabajando en el transporte colectivo metro y había sido ubicada por palancas dentro de este trabajo. Ella siempre había querido conducir un tren del metro y esto lo pudo lograr después de un par de meses de entrenamiento y faltando algunos choferes del transporte naranja por vacaciones de muchos de ellos. Estuvo en entrenamiento por cerca de 3 semanas, siendo instruida por Don Carlos, un personaje que estaba a punto de jubilarse. El tren que le fue asignado por casi 2 meses pertenecía a la línea 2 del metro, la línea azul. Conforme fueron pasando los días, Lupita y Don Carlos fueron volviéndose muy buenos amigos, y cada día que pasaba era mejor manejando el tren. Un día Don Carlos le recomendó que no estuviera hasta muy noche dentro del metro, pues había ciertas historias que le habían sucedido que mucha gente no podría soportar, dentro de ellas una que le había mandado a terapia psicológica, cuando una joven de 17 años se tiró a las vías frente a sus ojos y él no había podido frenar. Lupita, atenta a sus historias, le dijo que a ella esperaba nunca le pasara eso. Una recomendación de Don Carlos fue que nunca se quedara mucho tiempo entre la estación de Panteones y Cuatro Caminos, que ahí sucedía algo muy raro y tenebroso. A lo cual Lupita solo soltó una carcajada diciendo lo que ella no creía en fantasmas ni en muertos. Don Carlos se puso serio y le dijo que eso estaba muy bien, que él tampoco lo hacía hasta que un día le ocurrió algo muy raro, lo cual dijo no le quería platicar.
Lo único que le platico es que en ese tramo del metro entre Panteones y Cuatro Caminos, se encontraba un panteón, y que muchas de las tumbas fueron removidas en la construcción del metro y que por eso las almas habían regresado y se manifestaban. Lupita dio otra carcajada y lo único que dijo fue: Ay, don Carlos, porque le gusta espantarme. Y nunca más se volvió a hablar del tema. Lupita pasó sus primeras semanas muy bien ya sola y extrañando a don Carlos, el cual hacía más ameno el viaje contándole miles de historias del metro, de su familia y de cómo le gustaba el fútbol. Llegando por su último viaje pasadas de las 12 de la noche llegó a la terminal de Taxqueña, en donde bajó del tren para dirigirse a su superior. Lo saludó y le dijo que ya se iba, que tenía mucho sueño por su horario por la noche, el cual apenas llevaba 3 días. El supervisor la volteó a ver y le dijo: Lupita, me da mucha pena, pero ya no hay conductores de tren. Necesito que pruebes un tren que acaba de ser reparado. Solo te pido que lo lleves lo más rápido que puedas de Taxqueña a Cuatro Caminos y de regreso. Ya avise a la gente que hace la limpieza en los túneles que no bajen hasta que se les indique y ellos ya quieren comenzar a trabajar. Lupita de mala gana prendió el tren y molesta lo llegó. A donde se le indicaba, pensativa y muy molesta llegó lo más rápido que pudo el tren a la estación, pero entre Panteones y Cuatro Caminos el tren comenzó a vibrar de forma extraña y lo detuvo para que no fuera a pasar algo raro. Habló por radio con el supervisor pero no tuvo ninguna respuesta. A lo lejos logró ver a un joven sobre las vías, lo cual hizo que se enojara aún más, pues era una irresponsabilidad por parte de su supervisor, el cual le había dicho que los servicios no empezarían sino hasta que ella regresara. Tocó el claxon para que el joven la viera, pero él siguió caminando por el túnel. De nuevo tocó el claxon solo para lograr ver a 2 nuevos individuos en los túneles. Ya muy molesta intentó bajar del tren para decirles que se movieran, pero de repente la luz se fue en su totalidad, lo cual hizo que se paralizara del miedo porque no se lograba ver nada. Después de unos segundos la luz volvió y vio cómo caminaban cerca de unas 20 personas entre hombres, mujeres y niños por las vías. Inmediatamente cerró la puerta del vagón, pues recordó lo que le había platicado don Carlos, prendió el tren y justo cuando lo hizo las personas se desvanecieron en el aire. Ya aterrada llegó a Cuatro Caminos e intentó buscar a alguien para platicarle lo sucedido, pero no logró encontrar a nadie y dejó el tren estacionado en la terminal de Cuatro Caminos y salió del metro para tomar un taxi y dirigirse a su casa. Lupita platicó lo sucedido al taxista e incrédulo solo la escuchaba. Ella estaba llorando y pálida. Llegó a su casa y nunca más volvió a poner un pie en el metro capitalino. Bueno, ahora contaré algunos mitos. En la línea 7, la cual va del metro Rosario a Barranca del Muerto, esconde entre las estaciones de Auditorio y Constituyentes una interestación, la cual está destinada para salvaguardar al presidente y su familia en caso de guerra. Varios usuarios aseguran haber visto una especie de túnel, el cual serviría de entrada a este búnker. Bueno, teniendo un presidente tan bobo y su familia más horrible que nada, yo creo que fue un desperdicio construir esto. Almas en pena dentro de los túneles del metro. Varias personas han decidido quitarse la vida aventándose a los rieles del tren, donde mueren electrocutados o arrollados. Muchos aseguran haber escuchado durante las noches los gritos de estas almas en pena que aún no han logrado ver la luz. Ahora van las curiosidades. Estaciones no construidas, pero consideradas. Entre el metro San Lázaro y Candelaria, en la línea 1, iba a existir una estación que se llamaría Archivo de la Nación. Sin embargo, en el trazo de la línea, se aprecia una curva muy cerrada la cual iba a impedir su construcción. Nombres cambiados. Hay casos recientes de nombres de estaciones cambiados, quizás por puro capricho de las autoridades. Es el caso de Viveros Derechos Humanos. Etiopía Etiopía Plaza de la Transparencia. Basílica fue cambiada por Deportivo 18 de marzo. Cuando se hizo el trazo de la línea 3 del metro, se consideró darle el nombre de Basílica a la estación en cuestión por su supuesta cercanía, 1 kilómetro, a la Basílica de Guadalupe. Más tarde, con la construcción de la línea 6, quedó la estación La Villa Basílica, la cual está a unas cuantas cuadras de la mencionada iglesia.
Por años el Metro Basílica se llamó así, hasta que, para ya no generar más confusión, se le puso Deportivo 18 de marzo, un centro deportivo que se encuentra casi juntito a la estación. Centro Vancomer fue cambiado por Coyoacán. Quien haya salido de esta estación por el lado oriente se dará cuenta de que bien cerquita está Plaza Coyoacán y por supuesto, el Centro Vancomer. Originalmente la estación llevaría el nombre del banco, pero como era un nombre comercial, se decidió ponerle el de una avenida que está cerca sí, a 4 cuadras. Sin embargo, el nombre le sigue quedando bien por la plaza comercial que tiene encima. Bueno, yo me despido, espero y les haya gustado el vídeo, y sueñen lindo.